Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, Shalom. Miren, en esta oportunidad vamos a hacer una clase, una enseñanza, que también es una refutación, porque vamos a refutar a este muchacho. Porque en el video anterior que hicimos un diálogo con algunos pastores de diferentes denominaciones, hablando acerca del judaísmo y cómo están tergiversando las cosas, y este es el claro ejemplo, ¿sí? Un muchacho que está ensañado con el cristianismo, ¿sí? Con el cristianismo, con Mashiach, con el apóstol Pablo, con el evangelio, con todo, ¿sí? Prácticamente con todo. Y para él está todo mal. Para él está todo mal. Entonces, donde tiene que mostrar los errores de por qué está todo mal, utilizó el Salmo 22 en esta oportunidad para decir que ese salmo no está hablando de la crucifixión, ¿sí? No está hablando, el Salmo 22 no habla de la crucifixión, ¿sí? No habla de la crucifixión, dice así. Lo dice así porque no quiere decir no es un salmo mesiánico, pero entendamos que se entiende como salmo mesiánico, ¿sí? Claro que es algo que escribe David, como ungido David profetiza, porque los salmos son proféticos y David era profeta, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer en esta oportunidad, tenía dos opciones. Una es poner el videíto, poner pausa cada rato y hablar encima, pero ese video dura 1 hora, ¿sí? Dura 1 hora y esto me iba a llevar lo mismo que me pasó con el edificio en deconstrucción, ¿sí? Que se prolongó, se hizo largo. Se sacó bastante provecho, ¿sí? No digo que no, porque se hizo bastante bueno eso, analizar palabra por palabra. Pero analizar las palabras de este muchacho, fíjense que al principio empezó a criticar al hombre que escribió el Código Real, ¿sí? Porque diciendo, no, este no es judío, tengo entendido que es cubano. ¿Y qué problema hay si es cubano? Este señorcito o señorito, es colombiano, ¿sí? Es colombiano. ¿Y qué problema hay? Yo soy argentino. ¿Qué problema hay? ¿Qué necesita uno para enseñar Biblia? ¿Qué necesita? ¿Necesita ser judío? ¿O necesita conocer? Pregunto, ¿cuál es el requisito que se necesita? Si usted me está diciendo que se necesita ser judío, usted está muy influenciado por esta clase de gente, ¿sí? Por este y por el otro que dice, ya no me alejen, ese también, ¿sí? Es otro también. Son gente que reniegan de Mashiach, se metieron en una corriente de una secta, ¿sí? Y están tratando de hacer prosélitos a dos manos. Aunque ellos digan que no, se ensañaron en contra de Mashiach, aunque ellos digan que no, es evidente, es lo que se ve en sus videos. Antes de hacer el análisis, ¿sí? No del video, sino de lo que se habló, lo voy a tratar de desarrollar desde una enseñanza, ¿sí? Directa, mostrándoles cómo son las cosas. El último comentario que voy a hacer acerca de este video es que se sacó como referencia los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Los textos de Qumran, entendiendo que los textos de Qumran son textos muy antiguos, datan del siglo II antes de Mashiach, ¿sí? Sepan que los textos masoréticos son del año 1000, entre el año 600 y 1000, ¿sí? Para ser generosos. La Septuaginta es anterior al texto masorético, pero este muchacho la trató de desacreditar porque la Septuaginta es griega, ¿sí? ¿Y cómo va a competir un texto en griego con un texto hebreo? ¿Sí? ¿Cómo va a competir? Entonces, claro, si yo tomo como referencia ese texto hebreo después cuando lo vamos a analizar a la luz del Brit Hadashah, donde encontramos el texto que dice en Hebreos
sacrificios y ofrendas no quisiste y me preparaste cuerpo, ¿sí? Y está citando un texto. Cuando vamos al Tanaj, vemos que no dice me preparaste cuerpo. Y claro, ¿cuál es la conclusión? Este texto en griego está adulterado, agregaron, añadieron cosas, ¿sí? Pero la Septuaginta, que es anterior al texto hebreo, dice me preparaste cuerpo. Sí, pero es griego. Ok. Y si yo encuentro algún documento más antiguo que esté en hebreo y que respalde lo que dice la Septuaginta, ¿qué pasa con el texto masorético? ¿Sí? Bueno, eso fue lo que pasó con los textos de Qumran. ¿Sí? Los textos de Qumran, los rollos de Qumran encontrados en diferentes cuevas y textos repetidos. Ustedes sepan que rollos y rollos se encontraron repetidos. Los rollos y todo lo que se encontró de la Biblia, del Tanaj hebreo, pues se encontró de todo. O sea, libros de todo tipo. Pero los que se encontró del Tanaj hebreo cuadran con la Septuaginta. Cuadran con la Septuaginta griega. Encajan perfecto. Y en el hebreo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, no te agradaron, y me preparaste cuerpo. Hola. El texto más antiguo hebreo dice me preparaste cuerpo. ¿Sí? Entonces, hermanos, sepan esto. A veces se ponen a criticar, muchas veces yo dudo si es que son ignorantes, desconocen o tienen mala intención. Porque si ellos dicen ser conocedores, entonces tienen mala intención. Entonces yo noté que en esta enseñanza que hizo este muchacho del Salmo 22, que no habla de la crucifixión, noté que el muchacho tiene mala intención. Mala intención. Descalificó un texto porque según él dice que tenía un error, pero se fundamentó en el gran rollo de Isaías, que ¿sabe qué? También tiene errores. Busquen la sección 3.17. ¿Sí? Hay palabritas que están sobreescritas, justamente donde aparece la palabra Adonai. Y eso es repetido en el gran rollo de Isaías. Pero claro, ustedes sepan que los judíos hacen bibliolatría. Cuando hay un texto donde el escriba, porque eso escribían a mano, se equivocó en una letrita, para los judíos actuales o más actuales, descartan o descalifican ese texto, ¿sí? Descalifican ese texto. ¿Por qué? Porque tiene esa falla. Pero no lo rompen, lo guardan. Bibliolatría, ¿sí? ¿Se piensan que en Qumran tenían esa costumbre? Entonces, claro, como los textos de Qumran empiezan a desbaratar la Biblia hebrea actual, o sea, todos los textos masoréticos empiezan a tener deficiencia, y los textos de Qumran en hebreo del siglo II antes de Mashiach encajan perfecto con la Septuaginta, ¿sí? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, entonces hay que decir que no, los de Qumran eran toda una secta, chusma, ¿sí? Entonces, ese es el sistema que están usando. Bueno, esa chusma profetizó 200 años antes, ya tenían en los rollos, ellos tenían esos rollos, que fueron escritos muchísimo más, ¿no? Pero 200 años antes estaba registrado que Mashiach iba a ser crucificado, iba a ser perforado en las manos y en los pies, ¿sí? En las manos y en los pies. Bueno, esto es lo que voy a pasar a contarles a continuación. Bien, para comenzar vamos a decir que el Salmo 22 es uno de los textos más controversiales, ¿sí? De mayor controversia en la historia. ¿Por qué? Por cuanto hay una referencia directa a Mashiach. Todo el Salmo, incluyendo una palabra específica que aparece que indica la crucifixión, ¿sí? La palabra que aparece ahí
Pues bueno, el Salmo se traduce perforaron mis manos y mis pies. Eso es lo que traduce la Biblia, sacada de la fuente más antigua. La fuente más antigua es un texto en griego, que es la Septuaginta griega, ¿sí? Siglo II antes de Mashiach. Es casi entre 700 y 1000 años más antigua que el texto hebreo masorético que usted tiene al alcance en su Biblia, ¿sí? Que es el que vamos a leer a continuación. El texto que yo les voy a leer a continuación es 1000 años más joven, ¿sí? Que la Septuaginta. Bien, en la Septuaginta aparece la palabra griega oruxán, ¿sí? Oruxán, que es taladrar, perforar, horadar, ¿sí? Mis manos y mis pies, oruxán. Y es el equivalente al hebreo karu. Resulta que la fuente de donde salió la Septuaginta, eso no hay manuscrito, no hay pruebas de decir de qué texto salió la Septuaginta. ¿Sí? Eso no existe. Entonces, no se tomaba como algo confiable porque era texto en griego. Se empezó a especular que fue invento de la Iglesia Católica, porque los manuscritos en hebreo más nuevos, ¿sí? 1000 años más nuevos, dice como león, ¿sí? Como león, mis manos y mis pies. Bueno, eso es lo que dice. Han tratado de acomodar el texto para que diga como león. Que ahora lo vamos a leer a eso también. Bueno, el tema es este. El tema es este. Yo ahora les voy a leer el texto masorético, que es el texto más nuevo, ¿sí? Pero sin embargo, con texto masorético y todo, ¿por qué se sigue traduciendo? Y la Reina Valera es una de las Biblias que se revisa periódicamente seguido y las nuevas versiones siguen escribiéndose igual. ¿Por qué? Porque hay varias versiones, hay unas cuantas versiones que dicen perforaron mis manos y mis pies. Hay otras tantas que dicen como león, ¿sí? Como león. Sepan que el Salmo 22 hace referencia a Mashiach, ¿sí? En la crucifixión, de muchas formas, ¿sí? No es solamente en una palabrita, ¿sí? Pero vamos tranquilo, vamos por partes. Les voy a leer entonces a continuación en hebreo el Salmo 22, ¿sí? 22:16, del texto masorético. Se los voy a mostrar y les voy a mostrar lo que dice. Leamos entonces el Salmo 22:16. Según la Reina Valera dice, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sí? Horadaron, que quiere decir perforaron mis manos y mis pies. Bien, ¿qué es lo que dice el texto hebreo, el texto masorético, que es el texto más moderno? ¿Sí? Entendamos eso. Ahí dice, Ki sebabuni, kelavin adat, ¿sí? Mereyim, hikifuni, Ka'ari. Ka'ari. Fíjense cómo lo traduce. Ka'ari, la unión de dos palabras, como león. León es del 738 del número Strong, referencia Strong, y como es el 9002, ¿sí? Número Strong. Como león, Yadai ve Raglai, ¿sí? Yadai ve Raglai. Muy bien, mis manos y mis pies. Este es el texto masorético, el texto hebreo, que sepan que muchas traducciones lo traducen tal cual este texto. Sin embargo, Reina Valera lo traduce, vienen las revisiones, lo revisan y vuelven a revisar y siempre, de todos modos, siempre se sigue traduciendo de esta forma. Ustedes sepan que no es la única versión que traduce de esta forma, ¿sí? Sepamos que también la Septuaginta, aunque muchos, acá la intención de este muchacho es desacreditar totalmente la Septuaginta, de todos modos, hay varias versiones que lo traducen como horadaron, perforaron mis manos y mis pies. ¿Sí? Hay otras variantes también, sepan esto, pero dice perforaron mis manos y mis pies. Aunque el texto masorético dice Ka'ari, como león.
¿Cuál es el respaldo que tiene la Septuaginta? Que a pesar de todo se la sigue considerando. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué se sigue considerando la Septuaginta como un texto confiable? A pesar de que no exista la fuente de dónde fue tomada. Bueno, básicamente es porque se reconoce que fue traducida por maestros hebreos. ¿Sí? La Septuaginta fue traducida por escribas hebreos. Originariamente el Pentateuco y posteriormente todo el Tanaj. ¿Sí? Era solamente ese era el respaldo que tenía la Septuaginta y así todo era válido. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, las cuevas, varias cuevas, se encontró todo el Tanaj y más libros de más se encontraron también, pero la Biblia, se encontró toda la Biblia, con excepción de, creo que del libro de Esther y algún otro libro me parece, pero toda la Biblia prácticamente, y repetidas copias de todos los textos hebreos, ¿sí? En esa época no existían las puntuaciones masoréticas, ¿sí? Entonces estos rollos estaban datados del siglo II antes de Mashiach. ¿Qué es lo que leían los que habitaban en esos lugares en los textos en hebreo? ¿Qué leían? Ellos leían la palabra, en el Salmo 22, leían la palabra Karú, que quiere decir perforaron mis manos y mis pies. El Salmo 22 se encuentra en varios fragmentos, en varias cuevas, porque las copias son muchas copias. El rollo de Isaías básicamente son 7 copias. Lo que se expone en el Museo del Libro es la que está más completa y más íntegra, más completa. Por eso se le llama el gran rollo de Isaías, porque es el que está más enterito, es el que está en exposición. Pero hay más copias del libro de Isaías. Así también copias del Salmo 22, ¿sí? Fragmentos, obviamente esto se ha deteriorado mucho, y en algunas cuevas la parte donde está la palabrita clave no aparece, no está el fragmento, pero en otras sí, Este es el fragmento, ¿sí?, que compartió este muchacho, y esta es la palabrita, Karú. Claramente la Vav, aunque es muy parecida a la Yud, que es alargada, la Vav no tiene discusión, eso es una Vav, ¿sí? Eso no se discute, ahí dice Karú. Le tratan de buscar la vuelta siempre, como siempre. Entonces, como ese fragmento tiene un aparente error, que no es en esa palabra, es en otra palabra, entonces tratan de descalificarlo. Miren, hermanos, si fuese así, también habría que descalificar el gran rollo de Isaías, por cuanto tiene repetidos errores y refacciones ahí, parches. Si no me cree, investigue, busque en la sección 317, 318, con la palabra Adonai. Hay sobreescritura, ¿sí?, donde aparece Yud-Hei, Vav-Hei, Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei, ahí hay sobreescritura. Entonces, si nos detenemos en eso, tenemos que descalificar todo. Pero sepamos que se consideran patrimonio de la humanidad los rollos del Mar Muerto. Y los rollos del Mar Muerto respaldan a la Septuaginta. Y la Septuaginta respalda a la traducción que dice: perforaron mis manos y mis pies. Eso es un salmo 100% mesiánico, ¿sí? ¿De qué otra forma van a tratar de desprestigiar ahora los rollos de Qumran? Porque ahora están tratando de atacar a los rollos de Qumran. No, que eso era una secta, que eso era paganismo, enseñaban todo, nada que ver con lo que enseña el judaísmo. Y claro, nada que ver, porque el judaísmo enseña todo cosas torcidas. Todo cosas torcidas. Sepamos, ¿no? Estoy hablando de estos perversos que tratan de invalidar la palabra. 200 años antes de Mashiach, la gente leía en hebreo: perforaron mis manos y mis pies. Según lo que cuenta, lo que muestra el
los rollos de Qumran, ¿sí? Bueno, familia, espero que les sea de bendición, les sea útil. Gracia y paz, gente. Gracia y paz, gente. Y no se dejen engañar, no presten oído a la serpiente. Gracia y paz. Nos vemos. Shalom.